Bien, estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. A ver, les comento. Normalmente, como mi computadora es nueva, esa microcomputadora que está atrás del monitor, primera vez que veo eso y primera vez que compré. Como no era muy cara, pues la compré. En todo caso, no es mala, pero tiene un problema. Como son chiquitas, tiene solamente una salida de audio y micrófono. Asumo yo. Hay otra cosita que parece entrada de micrófono, pero la verdad ni dice nada, ni entra el plug de este aquí, ¿no? Ese, el de micrófono de audio no entra. Lo que no he probado es con micrófono de USB. Voy a ver si compro un micrófono USB, voy a ver, porque ahí creo que ahí podría tener el micrófono y el parlante. Ya yo tengo un parlantito parecido así en casa donde tengo conectado para escuchar música de la computadora y ya pues ese cine en casa ya tiene como 10 años, salió bueno. En todo caso, este todavía sirve, pero como le digo, se conecta por medio de un plug, ¿ya? Entonces, como hay una sola entrada técnicamente, entonces yo me compré esto en Y, que por un lado dice micrófono, por el otro lado dice audio, ¿no? Dije, bueno, santo remedio. Y no fue así. Conecté el micrófono que tiene un plug, no sé si le llaman plug o así se llama, se dice, si está bien, ustedes que son técnicos deben saber, ¿no? Este de aquí, este es el micrófono que es un micrófono que tiene ya desde la pandemia, 4 años, y siempre ha funcionado. Creo que siempre funciona y sí funciona, pero ahorita yo lo conecto a donde dice micrófono, ¿ya? ¿Ya? Así. Y también conecto, conecto del otro lado el audio del cine en casa. Que viejito y todo, pues todavía funciona. Entonces, así he venido, o seguí dando clases con el anterior computadora, pero en esta computadora, bueno, en la anterior computadora, como era de las antiguas, se podía, cada plug tenía su propia entrada, ¿no? Para micrófono y para audio. Ahora me compré esta en Y porque solo tengo una entrada o salida, como quiera que se llame. Pero siento que no funciona. Entonces, las clases anteriores tuve que darla desde la webcam y la webcam está aquí pegada al monitor y desde aquí hasta mi boca, hasta el sonido de lo que hablo, se escuchaba lejos. Por eso es que yo tenía que apagar la cámara y traer hacia mí la webcam como que fuera un micrófono de corbata. Ahora, pues dije, no, me voy a comprar un micrófono. Y me compré este audio micrófono, que son audífonos, ¿no? Y tiene este pequeño micrófono aquí. Y por eso, pues obviamente me están escuchando. Y me escuchan mejor, ¿sí o no? Ya, entonces esta cosa no funcionó. Lo que ha quedado sin poder funcionar es el cine en casa y no puedo escuchar, solo escucho por medio del audífono. Se supone que con esta Y se podía hacer las dos cosas, pero no se puede. Así que hoy la clase la voy a dar así. Eh, Espero que para mañana pasado comprarme un micrófono con puerto USB y ahí poder dar la clase desde el micrófono y poder conectar el audio y poder tener todo normal. Por ahora esta es la única salida que encontré para tener un micrófono más decente que me puedan escuchar mejor y pues, no tener que apagar la cámara. Creo que me expliqué. No, bueno, pero me he explicado. Bien, vamos rapidito con la lista, aprovechando que ahora sí se me escucha. Eh, Vamos a ver dónde está. Acá está el SUB, por acá andaba el SUB, se me perdió. Acá está. Vamos a ingresar porque me sacó. Listo. Ustedes son el 1-3, la materia de democracia. Vamos rapidito. Listo, vamos a compartir para que puedan ver la lista y ahí estamos. Bien, Acosta,
Arana, Presente, Acosta. Presente, Arana. Basantes, Presente bastante. Economista, disculpe, me acabo de recibir un mensaje de un compañero que está en la sala de espera, que no sigue esperando que lo dejen la entrar. verdad es que ahorita no tengo nadie en sala de espera. Déjeme revisar. No, no hay nadie en sala de espera. No sé, verifique que entre por el medio del Moodle, porque de pronto entró por el SIUC y el SIUC lo manda a una sala de espera en la que no, es otra aula, no, la verdad es que no sé qué pasa con el sistema y usted puede estar ahí 2, 3, 4 horas estando en sala de espera y yo termino la clase, es más, empieza la otra clase y usted sigue ahí en esa aula esperando. Entonces, la solución que encontré es entrar con mis claves y con mi usuario de la universidad y copiar el enlace en el Moodle y mandarlo hasta por WhatsApp, si se puede, para que ustedes puedan ingresar por ese medio. ¿Ok? Avísele que entonces que ingrese por medio del Moodle, no por el Zoom. Listo, sigamos con la lista. Tenemos a Cabrera, Cando, Delgado, Presente Delgado. García Gómez, Presente Cabrera. García Gómez, García, presente. Gómez González Guzmán, Gómez González Guzmán, Profe González Fajardo, presente. ¿quién? González Fajardo. González, ya lo agrego. Ya, pero Fajardo. González Fajardo, listo. Guzmán, Cubanazo, León, Martínez. Presente, Juanazo. León, presente, ingeniero. Martínez ¿Quién? presente. León Aveiga, presente. Martínez presente. Juanazo, presente. Listo. Cumán, Mejía, Merelo, Mora, Presente Mejía. Mora Arteaga, presente. Merelo presente. Mora. Mora Arteaga, Mora Parrales, Mora Arteaga, presente. Mora Vicky presente. Pacheco, Palma, Peñafiel. Peñafiel, presente. Palma, Pacheco, Salinas, Beris, Vera, Félix presente, economista. Félix. Belis. Vera, Palma, presente, economista. llevamos con los rezagados, los que recién llegan, Delgado, Gómez, Guzmán, Delgado, dije presente. Delgado, Valeria. Ah, no, sí está. Cando es, Cando, Gómez, Guzmán, Pacheco, Salinas y Vera. Vera, listo. Ya está la asistencia. Bien, secretaria, ¿está por aquí? Sí, ingeniero. Listo. ¿Qué tema toca para hoy? ¿Qué grupo va a comenzar, por favor? Grupo 1, toca Grupo 1. Sí, comience grupo 1, por favor. Derecho, Origen y Evolución de la Historia. Bueno, el grupo 1 es mi grupo, ya comparto pantalla y comienza la exposición. Listo. Bien. Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 1, el cual está conformado por Belis Vera, Peñafiel Villamar, Mora Arteaga, González Fajardo y Delgado Willes. Vamos a hablar sobre los derechos, el origen y la evolución histórica. Por favor, si me puedes ayudar con la siguiente. Bien. Los derechos humanos tienen raíces antiguas en las civilizaciones del pasado. Su evolución a lo largo de la historia ha sido crucial para construir sociedades más justas y equitativas. Los derechos humanos en sí, como los conocemos hoy en día, se puede decir que son el resultado de un largo proceso histórico que abarca miles de años. Sus raíces se encuentran en las antiguas civilizaciones, como lo son en la clase pasada que ya supimos exponer, como lo son la antigua Grecia y la antigua Roma, en donde surgieron ideas sobre justicia, equidad y dignidad humana.
Anterior, por favor, anterior. Bien, entonces hablaremos sobre los orígenes de estos derechos humanos, el cual se lo puede dividir en tres aspectos, como son la antigüedad, códigos legales, como son la del Hammurabi. El código del Hammurabi se puede decir que es el primer código penal y civil de la humanidad. Inclusive hay teorías que dicen que fueron los mismos dioses quienes trajeron y tallaron sobre piedras este conjunto de leyes. Se escribió en sí 282 leyes en un epílogo, el cual se regula la vida social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e impecable sistema penal, basado por lo general en lo que se conoce como la ley de Taylor o el famoso y trillado ojo por ojo y diente por diente. En sí se puede decir que a quien cometía un delito era sancionado con un castigo similar al daño que ocasionaba. Tenemos también lo que es la Edad Media. El cristianismo contribuyó a afirmar la dignidad humana y luchar contra la esclavitud. Básicamente el cristianismo jugó un papel importante en la evolución de los derechos humanos. La idea de que la igualdad ante todo, ante los ojos de Dios, era con toda la sociedad, contribuyó a la afirmación y la dignidad humana y la lucha más que todo contra la esclavitud. Y también tenemos lo que son las ilustraciones. Esto va más aparte, va más en concepto de los filósofos que defendieron los derechos naturales inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que más que todo en el siglo XVII y XVIII fue un periodo de transformación intelectual que tuvo un impacto profundo en el desarrollo de los derechos humanos. Podemos poner de ejemplo al filósofo John Locke, el cual defendía la idea de que todos los derechos naturales sostiene que el ser humano es naturalmente libre y su libertad, cabe recalcar, a través del consentimiento, es la fuerza moral que anima y da forma concreta e histórica a la sociedad civil, política o al régimen del gobierno, vigente obviamente. A continuación, seguirá mi compañera con la explicación. La evolución de la historia. En el siglo XVIII, revoluciones como la americana y francesa sentaron las bases de los derechos modernos. En el siglo XIX se abolió la esclavitud y se ampliaron derechos de mujeres y niños. Y en el siglo XX, la creación de la ONU y la Declaración Universal marcaron hitos en la protección global. ¿Sí? Ya. Generación de derechos. Primera generación, derechos civiles y políticos como vida, libertad e igualdad. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales como trabajo, educación y salud. Tercera generación, derechos colectivos como desarrollo, medio ambiente y paz. A continuación, mi siguiente compañero. Muy buenas tardes con todos. Mi tema es importancia de los derechos humanos. Los derechos humanos son esenciales para la construcción de sociedades justas y pacíficas y prósperas. La importancia de esto es ya que los derechos humanos nos brindan ciertos, valga la redundancia, derechos que como seres humanos debemos tener para poder tener una vida como la vemos hoy en día, en la cual de eso es la educación, poder tener un derecho a poder tener un alimento, tener un libre acceso a las calles. Cuando la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, vio todo lo que estaba pasando, decidió declaró los derechos humanos a nivel mundial. Gracias a esto hace que nuestra sociedad como la vemos hoy en día sea pacífica. Pero esto no significa que los derechos humanos no deban tener una actualización continua, ya que con el transcurso de los tiempos siempre va desarrollándose distintos índoles que afecten a los derechos humanos. Hoy en día estamos viviendo en una vida en la cual hay mucho crimen, mucho asesinato, en la cual afecta los derechos humanos de las demás personas. Una de las leyes fundamentales es que la ley de el derecho de una persona termina cuando incumple o influye en los derechos de otra.
para poder tener una importancia como tal, los derechos nos ayudan para poder tener esta vida, como estamos existiendo hoy en día. Siguiente, por favor. Ya, perdón. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento histórico que ha tenido un impacto profundo en la vida de millones de personas en todo el mundo. Como les comuniqué hace un momento, la ONU en 1988, perdón, 48, perdón, establece un conjunto de derechos y libertades fundamentales que pertenecen a todas las personas, independiente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquiera de otras condiciones. Que esto podemos ver lo que se deriva en tres tipos de derechos: derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales, culturales y derechos de solidaridad. Como les mencioné hace un momento, cada persona tiene diversos derechos que, valga la redundancia, tenemos que tener para poder tener una vida digna. Mi compañero le seguirá con la siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Juan. Yo le voy a hablar sobre la importancia de la declaración. Sirve del Plan de Acción Global para la Libertad y la Igualdad de protegido de los derechos de las personas en todos los lugares y todos los países. En este punto vamos a ver 3 puntos de importancia de la declaración, que son visión universal, inspiración constitucional y protección jurídica. Visión universal. Ofrece una visión de un mundo donde todas las personas son tratadas igual, son tratadas con dignidad. Segundo, inspiración constitucional. Ha inspirado la creación de constituciones y leyes en muchos países. Tercero, protección jurídica. Ha sido utilizada por tribunales para proteger los derechos de las personas. En estos puntos quieren decir que todos los países, bueno, en la mayoría que ha habido ahorita, se han unido para que todas las personas tengan un derecho y trato igual. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ya. En este otro punto vamos a hablar sobre los desafíos actuales. En este punto tenemos las violaciones, la desigualdad y los conflictos. En las violaciones, todavía hay muchos países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. La desigualdad económica y social sigue siendo un obstáculo para la plena realización. Y conflictos. Las guerras y los conflictos armados son una de las principales causas de violaciones. Continuación, mi compañero. Ya, buenas tardes. ¿Cómo proteger cómo proteger los derechos humanos? Decimos que tenemos que aprender, conocer nuestros derechos y los derechos de los demás. Denunciar las violaciones de derechos humanos a las autoridades. Apoyar a organizaciones que defienden los derechos humanos. También decimos que todas las personas nacen con una serie de derechos fundamentales que reconocen y protegen su dignidad, y estos no deben ser violados por ningún gobierno, grupo o individuo. Sin embargo, ante una posible afectación a los mismos, es importante saber cómo defender los derechos humanos y por qué hacerlo. Colombia ha firmado y ratificado diversos pactos y tratados en favor de estos derechos considerados universales e inalienables. Esto significa que corresponden a todos sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Siguiente. Y como conclusión tenemos que los derechos son un logro histórico que debemos proteger y promover para construir un mundo más justo y equitativo para todos. Gracias. Listo. Apague los micrófonos porque estaba escuchando yo que alguien había abierto su micrófono y estaba interrumpiendo la exposición. Por favor, gracias a este grupo. A ver, vamos un poquito con algo de historia, con algo de un video.
La Declaración de los Derechos Humanos 1948, justo después, 3 años después de que se haya formado la ONU, tiene que ver con poner en claro, en un manifiesto público, de cuáles son los derechos de todos los seres humanos. No es que nunca lo hayamos sabido o hayamos entendido, y de hecho, históricamente hay muchas declaraciones anteriores, desde la época del Ciro, el Grande, emperador de Roma, pero nunca se la tomó tan en serio, tan en cuenta como después de la Segunda Guerra Mundial, debido precisamente a todos los derechos humanos que se violaron en esa Segunda Guerra. Que ya en otras guerras se ha violado, en la guerra de Napoleón, en la Primera Guerra Mundial inclusive. Sí, es verdad, pero no al nivel que llegó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial por poco se extermina el pueblo judío, se atacó y se mató a muchos opositores, a socialistas y comunistas, a discapacitados, gente que no, a racismo, o sea, gente de color, o de otra religión u otra raza como la judía, entre otras cosas que se hizo la Segunda Guerra Mundial. Todos los que hemos nacido después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos referencia a lo que pasó, referencias históricas por documentales, por la política mismo, por el cine y por la televisión y por los relatos que dieron los que sobrevivieron al Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Veamos un poco de esa historia que, no digo que originó, pero que se justificó que luego la humanidad, para que no vuelva a pasar lo que pasó en esa época, haga el manifiesto de los derechos humanos en procura de que no vuelva a ocurrir algo similar. El video lo va a decir que es verdad que hay la Declaración de Derechos Humanos que lamentablemente no funciona un 100% porque no hay la fuerza de la ley. Aunque hay una Corte Internacional de Derechos Humanos, muchos países no acatan o no se rigen o lo acatan cuando les conviene. Y veremos que los derechos no es cuando nos conviene. Los derechos humanos son inalienables, o sea, son siempre los mismos, son inmutables, no pueden cambiar. Y no son relativos. No es que me cae mal y por eso no puedo hablar, no tiene derecho a hablar. Todo el mundo tiene derecho a hablar, derecho a opinar, derecho a pensar distinto. Ah, es que porque eres pobre no puedes opinar. Es envidia a los ricos. No es envidia. Simplemente es que no estoy opinando lo que estás haciendo no está bien. Ah, que es por política, es que eres borrego, no piensas. Todos tenemos derecho a pensar, todos pensamos y tenemos derecho a opinar y expresar nuestra opinión. Por ser de un partido A, B o C, no estamos limitados a poder opinar. Inclusive por ser ignorantes, los que son iletrados, no han estudiado, tienen derecho a opinar también, por la fuerza de sus argumentos y de sus convicciones y de su experiencia. Entonces no podemos discriminar a nadie. Lamentablemente todavía se usa la discriminación, la mentira y la falta de respeto, más que nada en las redes sociales. Veamos un poco la historia de este capítulo de la historia de la humanidad en donde se violaron muchos derechos humanos. No sé si han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, la verdad que yo soy un poco fanático. Ahorita estoy leyendo un libro de la Segunda Guerra Mundial. No es fanático, sino que me gusta leer sobre ella y me gustan las películas. Pienso que se cometieron muchos errores de parte y parte, inclusive de los aliados, para no llegar a un punto medio en que no se dé la guerra como tal, ¿no? Más que nada entre Japón y Estados Unidos, que creo que es una guerra que se pudo haber evitado de ese lado. Lo de Alemania, pues Hitler estaba obsesionado con recuperar los territorios que había perdido Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y entonces, pues, como que era inevitable que se dé un conflicto a nivel europeo por parte de Hitler, como realmente eso pasó. Bien, veamos los videos para no seguir conversando sobre eso, sino que ir directo a los mismos, ¿no? El video de la Segunda Guerra Mundial es muy largo, voy a cortarlo, voy a dar la primera parte para que vean el origen de la Segunda Guerra Mundial y luego en realidad los derechos que afectan o cuáles son los hechos que se afectaron en la Segunda Guerra Mundial. Voy a compartir y me avisan si es que se ve, cuidado, si es que se escucha, perdón, cuidado, no se escucha.
Déjenme, aquí está Zoom, pongámosle ahí, listo. No, audio, no puse compartir audio, creo que no se va a escuchar, vamos a nuevo. Ahí, ajá, aquí, compartir audio. Ahí sí se va a escuchar el video. Bueno. Hitler invade. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo, y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro... Bien, ahí en esa parte habla de Partido Nacionalista, Socialista, el Partido Nazi, pero no era socialista, era el partido de extrema derecha. Hay una confusión en esa época. Miren que uno de los ataques que fue, aparte de los judíos, fue a los comunistas. Se los persiguió, se los asesinó, se los desterró a todo el que era seguidor de Marx, de Carlos Marx, que pues dice que es el fundador del comunismo. O bueno, el comunismo se basa en los principios promulgados por Marx, por Carlos Marx. Entonces, no era realmente socialista Hitler, era un partido nazi de extrema derecha. Bueno, sigamos. En 1923, o sea, hace 100 años, justo estaba leyendo el golpe fallido de Hitler. En el libro dice que el golpe fallido se da porque Hitler intenta dar un golpe de Estado, secuestra a las autoridades de Múnich, una ciudad alemana, para de ahí ir hasta Berlín y lograr tomar el poder total de Alemania. No lo pudo hacer, secuestró a las autoridades y las liberó con el compromiso, entre comillas, de que lo apoyen. Estos, una vez que estuvieron libres, no lo apoyaron y se dio, pues, inclusive hasta una masacre donde salió herido por los golpes Hitler, más no de armas, y luego pues fue enjuiciado. De hecho, el libro trata sobre el juicio de Hitler, en donde luego sale absuelto, y bueno, después vemos la historia cómo logró captar el poder en 1933, si no me equivoco, en donde del 33 al 99 Alemania tuvo un considerable desarrollo económico, y en el 39 salió la guerra, y ahí vino la debacle que todos conocemos por la historia. Vamos, sigamos un poquito viendo esta historia. Fierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario, liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa.
El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas, y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy.
Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó asimismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: "Nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos". Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó, y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente, y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos, era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa.
La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico, y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway, un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez, y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión, y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. Guerra Mundial. ¿Por qué nacieron los derechos humanos?
Los derechos humanos nacieron a partir de los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial en el año 1948 y de la mano de la creación de la ONU. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. ¿Quién se ocupa de los derechos humanos? Todos necesitamos hacerlo. Existe una legislación tanto a nivel nacional como internacional que impone restricciones sobre lo que los gobiernos pueden hacer con sus ciudadanos, pero si no se les recuerda que sus acciones están violando las normas internacionales, los gobiernos pueden seguir con esta práctica. Como individuos, debemos no solo respetar los derechos de los demás en nuestra vida cotidiana, sino también vigilar a nuestros gobiernos y a los demás. Los sistemas de protección están allí para que todos nosotros podamos utilizarlos. ¿Quién tiene derechos humanos? Absolutamente todas las personas. Los delincuentes, los jefes de Estado, los niños, los hombres, las mujeres, los africanos, los americanos, los europeos, los refugiados, los apátridas, los desempleados, los empleados, los banqueros, los acusados de llevar a cabo actos de terrorismo, los dedicados a obras de caridad, los maestros, los bailarines, los astronautas. ¿Por quiénes estaba constituida la Comisión de los Derechos Humanos? Por 18 integrantes de diferentes países los cuales tenían diferentes formaciones políticas, culturales y religiosas. ¿Cuándo se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos? El 10 de diciembre de 1948. ¿Dónde se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos? En el Palacio de Chalet, en París, Francia. ¿Qué derechos recoge el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y cuáles prohíbe? Los que recoge, la igualdad ante la ley, la libertad de movimiento, la libertad de opinión y expresión, etc. Los que prohíbe, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes, la privación de la vida, la esclavitud, etc. Nombre un ejemplo a la violación de los derechos humanos. El holocausto nazi por el que los judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales y personas de todo credo político y las personas de nacionalidad eslava fueron tratados inhumanamente y sufrieron la violación de casi cada uno de sus derechos humanos. ¿En cuánto tiempo estuvo elaborado el texto completo de los derechos humanos? El texto fue elaborado en menos de 2 años en un momento en el que el mundo estaba dividido en un bloque oriental y un bloque occidental. Encontrar un terreno común en cuanto a lo que sería la esencia del documento resultó ser una tarea colosal. Los derechos humanos. Bien, un poco de historia con respecto a los derechos humanos. Vamos a seguir con las exposiciones. ¿Qué otro grupo toca, secretaria? Todavía tenemos tiempo. El grupo 2. Grupo 2, por favor, al frente. Comparta la diapositiva del grupo 2. Bien, mientras el grupo 2 comparte, solamente para hacer hincapié, que en 10 de diciembre de 1948 se firma la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué derechos? De hecho, me voy a poner de tarea. ¿Qué derechos se violaron en la Segunda Guerra Mundial? Ahí en el video dice casi todos. Bueno, vamos a ver qué derechos. A priori, el primer derecho que se violó y el más fundamental es el derecho a la vida. Se mató, se asesinó a judíos, a comunistas, a opositores al régimen obviamente nazi, a discapacitados, a muchas personas se las asesinó sin ningún tipo de contemplación ni respeto. Si han visto películas de Segunda Guerra Mundial, a veces hasta porque le caía mal un alemán podía matar a un judío o cualquier persona que viera en la calle. Inclusive opositores, miembros de la prensa de esa época alemana mismo que estaban en contra de Hitler, porque antes de que llegue Hitler al poder tenía oposición. Y obviamente Hitler se encargó de eliminar esa oposición. Entonces el derecho humano a la vida fue uno de los primeros que fue violado lamentablemente. El otro derecho que se violó es el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión. No podías, todo se canalizaba exclusivamente a la dictadura de Hitler, el discurso,
a la narrativa que había desde el gobierno de Hitler. No había oposición o no podías hacer oposición porque te llevaban arrestado con el cargo de traición a la patria. El derecho a la libre circulación, a los judíos el derecho a la propiedad, se les quitó las casas, empresas, se llamaba gueto, eso fue en Varsovia, si no me equivoco, según lo que he leído, y donde en 2, 3 cuadras, en un sector cerrado, o se lo cerró, se puso a vivir a los judíos, a miles de judíos ahí, hacinados en departamentos, cuartos donde vivían 4, 5, 8, 10 personas, se los tenía ahí y se los usaba como mano de obra a los que podían trabajar, a los que no se los asesinaba, como mano de obra, gratis, como esclavos. Ahora apenas la comida se les daba. O sea, miren toda la cantidad, ahí nomás, de derechos humanos que fueron violados, ¿no? Entonces, es increíble lo que se dio en esa época. El pueblo alemán estaba, el pueblo de Alemania estaba ciego, no había, Hitler controlaba la información. Una vez me vi una película, un documental histórico, que hablaba de que los alemanes pensaban que estaban ganando la guerra y que estaban haciendo bien. Es que Hitler, después del 33, 1933, logró generar cierto nivel de desarrollo de Alemania en base a un intensivo gasto público y en base a las empresas de la guerra que generaba ingresos para Alemania. Y como todo imperio, en el momento de invadir, pues obtenía y saqueaba las riquezas locales. Eso lo hizo el imperio egipcio, eso lo hizo el imperio romano, eso lo hizo Inglaterra con sus colonias, chupar y explotar gratis los recursos de otro país, ¿no? Y bueno, en la época antigua pues los mantenían como esclavos, pero inclusive en la época de Hitler, ¿no?, que se mantuvo a los judíos como esclavos y luego encima de eso se los asesinó a una gran parte de judíos. Bien, mal, ¿no? Mal desde tu punto de vista. De hecho, los derechos humanos ya estaban mucho antes en la historia de los derechos humanos en la época del Siglo el Grande, pero toman mayor vigencia e importancia, y por eso la declaración de 1948, luego la Segunda Guerra Mundial, que acabó, creo que fue 5 de mayo de 1945, terminó con la rendición de Hitler. Bueno, no de Hitler, de Alemania. Hitler ya se había suicidado. Dice que el suicidio data del 30 de abril o del 2 de mayo de 1945, en donde supuestamente se suicida. Ahí hay varias leyendas, ¿no?, que Hitler sí logró huir, que la mejor aviadora alemana logró pasar las defensas aliadas y logró rescatar a Hitler y se lo llevó a un puerto en Noruega. En Noruega salió en un submarino con destino a Argentina, en la ciudad de Bariloche. Bueno, hay varios documentales que sustentan esa teoría que tiene bastante lógica, pero bueno, nunca sabremos la realidad, nunca sabremos la verdad de qué es lo que ocurrió. De hecho, el primer ejército que llega a la conquista de Alemania fue el ejército ruso, ¿no? No llegaron los aliados realmente, digo, Rusia, que tomaron Berlín, fueron los que realmente le ganaron a Hitler. Y llegaron cuando se había suicidado, le hicieron estudios en donde certificaron que era Hitler. Pero bueno, en todo caso, nunca se sabrá bien la verdad. Eso es lo que dice la historia. Por eso es que la Alemania se dividió. Si ven un poco el recuento histórico, se crea la Alemania occidental y la Alemania oriental. La Alemania comunista, que es la que conquistó la Unión Soviética, y la Alemania capitalista, que es la que conquistó los aliados, ¿no? Hasta que en 1990 se rompe el famoso muro de Berlín y se unen las dos Alemanias hasta como la conocemos ahora. Inclusive en el Mundial 86, que es uno de los mundiales que más recuerdo porque ya tenía memoria, ya estaba adolescente yo, entonces ya pude ver ese mundial. Había pues la Alemania socialista y la Alemania federal, creo que se llamaba, y la Alemania oriental, algo así. Habían dos Alemanias en el mundial, ¿no? Ya a partir después de los 90, ya se creó una sola Alemania, pues ya conseguimos tener lo que tiene hasta ahora Alemania. Bien, ya está el grupo, por favor, secretario.
¿El grupo que vas a poner? Sí, le toca al grupo 2, o si no que sea el grupo 3, porque Denos eso... denos un momentito, profe, que tenemos un compañero que tiene problemas para compartir pantalla. Ya, Denos un entonces momentito. comparta el 2 o el 3, rapidito, que se acaba el tiempo. Economista, hacerle recuerdo que usted me dijo que le haga acuerdo sobre el aplazo de Expo 3, clase 4, que lo había configurado para que la fecha límite sea hasta hoy y que le iba a cambiar, ya que esos son temas de la próxima clase. Sí, usted es el que me escribió. Correcto, Sí, correcto. mejor. Ya, mientras comparten y comienzan la exposición, yo voy a trabajar con eso. Ustedes son grupo 3, estamos hablando que es en bloque académico unidad 1. Es la Expo 3, me dice. Sí, Expo 3, clase 4. Por acá anda Expo 3, clase 4. Aquí está. Está para el 15 de mayo, que estamos hoy día. Vamos a cambiarla. Es la Expo de hoy día, ¿no? La cambiaremos hasta la próxima semana, ¿será? Hasta el La, 20 la, la Expo de hoy era Expo 2, clase 3, que era el derecho a el origen de ya. los derechos humanos. Ya, y la Expo 3, clase 4 es esta de aquí que la quiere cambiar para... Claro, esos son temas de la siguiente clase. Sí, la siguiente estamos 15 y 7, 22. Esa clase se debe dar el 22 de mayo, por lo tanto debe ser hasta el 29, 7 días después. Está bien, ¿no? Bueno, vamos, esperemos que no esté equivocado. Hasta el 29 de mayo tiene oportunidad de esa exposición. Listo, gracias. Bien, entonces la de hoy día recién estamos haciendo la clase 3, declaración de derechos humanos. Ya tocaba la 4. Estamos un poco atrasados. Es que estamos atrasados por el hecho de que no hubo distribución de grupos, con esto de que el link no Ya, funcionaba y entonces algunos no entraban. la próxima clase, preparen la clase 4 y la clase 5. Vamos a ponernos al día de esa manera. La clase 4 por separado, ¿ah? O sea, unas diapositivas para la clase 4 con su respectivo resumen y unas diapositivas para la clase 5 con su respectivo resumen. ¿Está bien? Próxima clase 4 y 5. La clase 5 está en la unidad 2, donde dice bloque académico unidad 2. Y la unidad 2, esta clase 5 arranca con origen y significado de la democracia, qué es la democracia moderna, procesos democráticos, ¿ya? Me ayudan con eso, por favor. Clase 5 y clase 6 para la próxima clase. Listo, dele grupo. Ahí está, ya está compartiendo. Póngale presentación para que se vea toda la diapositiva. Y puede continuar. Gracias. Un momentito, profe. Que esta computadora es de segunda mano y es media lenta. Si se logra ver. Sí, ahí está bien, está bien. Ya. Ya. Buenas tardes, economistas, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, integrados por Pablo Basantes, Braulio León, Martínez Mosquera y Lupe Zambrano. Nuestro tema es los derechos. Sigue, por favor. Ya. ¿Qué son los derechos? Los derechos son un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden, para así distinguir entre lo justo y lo injusto, el orden y el caos, lo parcial y lo imparcial, como otras invenciones humanas. Tuvo lugar de inicio en nuestra historia como civilización y como especie. Origen de los derechos. El origen del derecho se remonta necesariamente a los primeros intentos por conducir las sociedades agrícolas de la humanidad antigua hacia un objetivo común, garantizando la paz social y algún tipo de orden productivo. De esta manera, el derecho habría surgido de la mano de las primeras formas primitivas de Estado. Las primeras normas y leyes se ejercieron y preservaron oralmente, y eran solo fórmulas breves que regían el intercambio o se solventaban posibles disputas en torno a la propiedad o a la violencia. Pero a medida que la sociedad se hizo más compleja, también se complejizaron las leyes y surgió así la necesidad de tenerlas por escrito para conservarlas, o siendo ya demasiado complicadas para memorizarlas. A continuación, mi compañero.
Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre la evolución de los derechos. El acontecimiento considerado como verdadero punto de partida de los derechos humanos conocidos en el sentido actual es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emanada durante la Revolución Francesa en 1789. Esta declaración constituyó la fuente de libertades contemporáneas al servir de fuerza motivadora de numerosos movimientos emancipadores en el mundo, los cuales inspiraron en las libertades individuales. Gracias. Declaración de los Derechos Humanos. El derecho internacional de los derechos humanos se inauguró con la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 3 años después de concluida la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, este histórico documento, inspirado en las declaraciones de derechos del siglo XVIII, reconoce que todos los seres humanos somos iguales en derechos, que los derechos son inherentes a nuestra condición humana y que nos pertenecen a todos y todas, sin limitaciones de fronteras. ¿Cuáles serían los derechos más importantes? Es fundamental decir, dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todo el mismo peso. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Nadie estará sometida a la esclavitud ni a la servidumbre de la esclavitud. Y la trata de esclavos estará prohibido en todas sus formas. Nadie será sometido a tortura, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos tienen derecho a la libertad de opinar y expresión, a la educación, al trabajo, entre otros y muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Gracias. Profe, ahí seguimos con la otra exposición, que ya era para el día de hoy, de la generación de los derechos humanos. Cuando un presidente... Bien, listo. Otro grupo, por favor, que todavía hay tiempo. Tenemos tiempo, sí tenemos tiempo. Otro grupo, por favor. Secretaria. Sería el grupo 3. Dele grupo 3. Dele rapidito grupo 3. Podemos seguir nosotros, profe, con la otra exposición que teníamos. Dele, dele, dele. ¿Sí se logra ver? Disculpe. Sí, claro. Bueno, ya nos habían presentado, somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre las generaciones de los derechos. A continuación, mi compañero León. Yo voy a hablar por él porque dice que tiene problemas con conexión. Contexto histórico de su surgimiento.
Las diferentes generaciones de derechos humanos surgieron en contextos históricos específicos, como respuesta a luchas y demandas sociales de cada época. Primera generación, derechos civiles y políticos. Surgieron en los siglos XVII y XVIII durante el ascenso de la burguesía y de las revoluciones liberales contra el absolutismo monárquico, la Revolución Inglesa, la estadounidense y francesa. Estos movimientos buscaban limitar el poder absoluto del Estado y garantizar las libertades individuales básicas. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Surgieron en el siglo XIX, impulsados por los movimientos obreros y socialistas que luchaban por mejores condiciones de vida y trabajo. La revolución industrial y el capitalismo desigual motivaron demandas de mayor igualdad material y derechos laborales. Tercera generación, derechos de solidaridad. Emergen en el siglo XX con el proceso de la descolonización, los movimientos ambientalistas y la creciente interdependencia global. Reflejan preocupaciones compartidas por la humanidad, como el desarrollo, la paz, el medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos. Los derechos en cada generación, cómo se relacionan con el individuo, la sociedad y el poder político. Los derechos en cada generación. Primera generación, derechos civiles y políticos. Incluye los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a un juicio justo y el derecho al voto. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la salud y a un nivel de vida mejor. Tercera generación, derecho de solidaridad. Se refieren a los derechos de solidaridad y derechos colectivos, como el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y el derecho a un medio ambiente saludable. Póngame la diapositiva anterior un ratito. Bien, este es el tema ya de la próxima clase, no importa, ya comenzamos. Igual en la próxima clase tienen que hacer el 4 y el 5. A ver, aquí están las generaciones de derechos humanos. Cada generación tiene una razón de ser, ¿no? Se incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos civiles y políticos son derechos que tenemos todas las personas de elegir y ser elegidos. Si recordamos cuando hablamos de Grecia antigua y Roma antigua, veíamos que no todos tenían estos derechos. Por ejemplo, solamente los ciudadanos eran considerados para estos derechos, pero las mujeres, por ejemplo, no eran consideradas ciudadanas y por lo tanto no tenían derechos civiles ni políticos. O sea, no podían votar, no podían elegir, ser elegidos, etc. En cambio, los ciudadanos varones sí, y los extranjeros no, sea hombre o mujer, y también los esclavos por su condición de esclavitud tampoco tenían esos derechos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando toman a prisioneros o despojan a los judíos de sus bienes, de sus empresas y obviamente de su libertad y los mantienen para trabajar, a los que lograron sobrevivir, a los que tenían vivos, le están violando estos derechos civiles y políticos. No les permitían tener libertad de asociación, libertad de expresión, no les pedían tener libertad de religión, no podían practicar su propia religión, ¿no? No tenían un derecho justo a juicio justo, simplemente bastaba que el alemán, que en ese momento acogía conocimiento de alguna cosa, simplemente lo podían hasta matar al judío sin necesidad de ningún tipo de apelación o reclamo. Entonces, era increíblemente cómo se violó estos derechos de primera generación. La segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, se refieren a los derechos económicos, sociales, culturales, económicos, con derecho a tener su propia empresa, a tener su dinero. El dinero de los judíos fue confiscado de los bancos y el que tenían pues fuera de los bancos en su propiedad también se los quitaron a los que les encontraban. Muchos judíos que lograron guardar su dinero o sacarlo de Alemania o de los países invadidos por Alemania. Yo vi algunas películas donde habían alemanes, judíos alemanes, o sea, con nacionalidad alemana, o judíos que estaban en Checoslovaquia o en países alrededor de Alemania, que pensaban que estaban a salvo. Por ejemplo, hay un ejemplo de Ana Frank, no sé si vieron esa película, el diario de Ana Frank, donde ella con su familia creo que estaban
no me acuerdo dónde estaba, en Bélgica, y migraron a Dinamarca huyendo de los nazis, creyendo que no los iban a alcanzar allá, forman una empresa con gente local y que invade Alemania allá y obviamente también los persigue allá a los judíos, también los mata y también les quita las propiedades y las empresas, etcétera, etcétera. O sea, hacen exactamente lo mismo porque uno creería que deberían estar libres o a salvo del odio alemán, pero no fue así. Eh, Derechos culturales, derecho al trabajo, derecho a la educación. Derecho a la educación es algo primordial. Imagínense que no tenían derecho a la educación. Bueno, las mujeres también en su momento no tenían derecho a educarse. Después, cuando la mujer logra comenzar a educarse y logra representatividad con el derecho al voto, es que se le reconocen muchas de los derechos a los que tienen derecho, vamos a redundar, pero es que es así, a los que tienen derecho por ser humanos, no por ser mujer, porque es un derecho humano y las mujeres pues son obviamente un ser humano como nosotros. Entonces, en esa época pues no había esos derechos y esta segunda generación lo que reconoce es esos derechos para todos, ¿no? Para blancos, negros, gordos, hombres, mujeres, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a un nivel de vida adecuado. Hoy en la actualidad definamos qué nivel de vida adecuado. Ganar un buen sueldo, tener un trabajo, una casa, tener su propiedad privada, o sea, su vehículo, etc. Tercera generación, los derechos solidarios o de solidaridad se refieren a los derechos colectivos, ¿no? Los derechos colectivos de la sociedad, de las asociaciones de personas, como un derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo Olón, ahorita justamente con el caso de Olón. Ellos tienen el derecho a la naturaleza y también de los comuneros. Tienen derecho ellos a ser consultados, porque la Constitución dice que debe consultarse este tipo de proyectos y que si el pueblo pues decide estar de acuerdo, pues se lo hace y si no, pues no tiene cómo hacer. Donde se iba a talar un manglar, que se dice que es verdad que iban a dar trabajo y empleo, sí, pero se puede dar trabajo y empleo sin poner un resort o poner un resort a un costado de la zona protegida ambientalmente, pues, ¿no? De hecho, justo conversaba con unos exalumnos que me pasaban hasta un video o una foto, donde hay construcciones que junto al edificio está el manglar. O sea, se respeta el manglar, no se lo tala, al costado se hace la construcción. O sea, si realmente se quisiera beneficiar al pueblo, el proyecto debería seguir, pero obviamente respetando el ambiente y la zona protegida. Entonces, lamentablemente, pues no se ha dado, pero bueno, eso forma parte de los derechos de tercera generación. Por ejemplo, si yo les pongo como pregunta, no pongamos Olón para no satanizarlo, no, pero pongamos por ejemplo, Salinas. Si en Salinas hay una zona protegida de manglar o, o en playas, no soy experto en eso, pero y viene, o no, solamente para poner un ejemplo, las industrias que botan los desechos de sus industrias en el mar. Eso, ¿qué derecho están violando? Entonces ustedes tienen que responder, están violando el derecho de tercera generación, el derecho al medio ambiente saludable, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que también, no solamente las industrias, también nosotros. El derecho al ruido, nosotros ponemos parlante en alto volumen los sábados o en una fiesta o los domingos en la casa en el día. Estamos atacando y contaminando auditivamente al sector, ¿ya? O si quemamos, a veces eso en el campo se ve, se quema el monte y eso genera una contaminación. Entonces, no hay que descuidar los derechos que tiene el medio ambiente y los derechos de nosotros como seres humanos, ¿no? A vivir en un medio adecuado. Entonces, aquí la tercera generación son derecho al desarrollo, derecho a la paz, derecho a un medio ambiente saludable. ¿Ok? Muy bien, con las tres generaciones. Siga. Los derechos, los derechos en cada generación, ¿cómo se relacionan con el individuo? Primera generación de derechos, siglo XIX, el siglo, no me acuerdo. Estos derechos protegen la autonomía y la libertad individual frente a la interferencia del Estado y otras autoridades. Garantiza la capacidad del individuo para expresar sus opiniones, practicar su religión y participar en la vida política.
Segunda generación de derechos. Estos derechos garantizan condiciones de vida dignas y oportunidades equitativas para todos los individuos. Independientemente de su origen socioeconómico, buscan proteger a las personas de la pobreza, la explotación laboral y la falta de acceso a servicios básicos. Tercera generación de derechos. Estos derechos implican la participación de los individuos en la construcción en un mundo más justo, sostenible y pacífico. Reconocen la interdependencia entre las personas y la importancia de la cooperación internacional. Los derechos en cada generación, cómo se relacionan con la sociedad. Primera generación. El derecho del siglo XVIII y siglo XIX. Al proteger la libertad del individuo, estos derechos contribuyen el pluralismo y la diversidad a la sociedad, fomenta la participación ciudadana en la forma de decisiones y promueve el respeto por las diferencias de opciones y creencias. Segunda generación del siglo XX. Al promover la igualdad de oportunidades y la justicia social, estos derechos contribuyen a la coherencia social y a la solidaridad entre los miembros de la sociedad. Busca reducir las disparidades económicas y mejores el bienestar general. Tercera generación de derechos, segunda mitad del siglo XX. Promueve la solidaridad y cooperación entre los diferentes grupos de naciones para abordar el desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y los conflictos armados. Busca construir una comunidad global más inclusiva y equitativa. Los derechos en cada generación, cómo se relacionan con el poder político. Primera generación de derechos del siglo XVIII y XIX. Estos derechos limitan el poder del Estado al establecer límites claros sobre su capacidad para restringir las libertades individuales. Crean un sistema de control y rendición de cuentas donde el gobierno debe actuar dentro de los límites establecidos por la ley y el respeto a los derechos humanos. Segunda generación de derechos siglo XX. Estos derechos implican la responsabilidad del Estado de crear políticas y programas que garanticen el acceso equitativo a los recursos y servicios necesarios para el desarrollo humano. Involucran la intervención activa del gobierno para proteger y promover el bienestar de todos los ciudadanos. Tercera generación de derechos, segunda mitad del siglo XX. Estos derechos requieren la cooperación entre los estados y la sociedad civil para desarrollar políticas y acuerdos internacionales que promuevan el desarrollo sostenible, la paz y la protección del medio ambiente. Implica un enfoque colaborativo y multilateral para enfrentar los problemas globales. Gracias. Bien, muchas gracias a este grupo. Me he pasado con unos minutos, disculparán. Tengo otra clase. A ver, listo. ¿Alguna pregunta? Igual vamos a seguir hablando de la generación de derechos humanos en la próxima clase, que es el tema 4 y el tema 5 para la próxima semana. Pero bueno, hasta ahí alguna pregunta. Listo, niños. Nos vemos entonces la próxima semana, si Dios quiere. Pasen bien, linda semana. No se olviden las tareas que están ya subidas en el aula virtual y cualquier cosa nos conversamos por medio del WhatsApp grupal. Un abrazo, niños. Pasen bien. Nos vemos con la mesa. Cuídense. Cuídense mucho. Chao, chicos.